En este movimiento armónico simple es un movimiento periódico, nos dice. Periódico es que se va repitiendo, a eso se refiere. De vaivén en el que un cuerpo oscila a un lado y a otro de su posición de equilibrio de una dirección determinada e intervalos iguales de tiempo. Una partícula sometida a este tipo de movimiento tendrá un punto central alrededor de la cual oscila, ¿no? Entonces, podemos observar que el movimiento va siendo repetitivo, como por ejemplo acá podemos ver parte de lo que es una onda, acá la otra mitad y el movimiento va repitiendo lo que es en este movimiento, por eso se dice periódico. Muy bien, también acá vemos otro cuerpo que es un movimiento como de un resorte, ¿no? Que va subiendo y bajando, que también es un movimiento continuo. Puedo ver acá más ejemplos. Ya, muy bien. Acá también observo lo que es el movimiento de un péndulo, que también es un movimiento constante, un movimiento periódico. Ya los que tienen relojes o han visto, conocen este tipo de reloj que tiene péndulo, ¿no? Y aquí el péndulo directamente, que podemos observar, que tiene un determinado movimiento, que también este movimiento es periódico, de un punto A un punto B, ¿no? En lo que es el péndulo directamente, que se va repitiendo una y otra vez. Y también un ejemplo del columpio, ¿no? Yo creo que se siguen columpiando algunos. Entonces, en este movimiento, dependiendo la distancia, acá nos dice +1, que va avanzando más 1 metro y -1, ¿no? -1 metro también. Entonces, esto va siendo también un movimiento periódico, un movimiento constante. Ya. Vamos a lo que es acá. Movimiento armónico simple. Entonces podemos observar que nuestras funciones también están inmersas, ¿no? En lo que son estas ondas. Por ejemplo, los elementos, ¿no? Que estaría también la cresta, la mayor altitud, y va produciendo un movimiento nuevamente un determinado periodo que tiene la onda, ¿no? Y que se va repitiendo una y otra vez. Entonces acá también podemos ver que se utilizan lo que son los senos, cosenos, diferentes fórmulas. También se utiliza lo que es una comparación con la circunferencia, ¿no? Las ondas se hacen una comparación con lo que es la circunferencia, por eso nos muestra también lo que es el pi. Se utiliza lo que es el pi. A ver, pero acá solamente es teoría. A ver, acá. Ya. Entonces, en el péndulo, en el movimiento armónico simple, vamos a ir viendo acá. En este péndulo, por ejemplo, nos muestra el péndulo, el periodo de una oscilación de onda, U de onda T, es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes. Podemos ver que aquí está lo que es el péndulo. Entonces las ondas podemos observar que tienen un determinado tiempo de movimiento, ya que va siendo un poquito lento, no es muy rápido. Ya en eso se dice el tiempo, tiene un poco más de tiempo. El muelle oscilante es un caso del cuerpo colgado de un muelle oscilando arriba y abajo, como un resorte, ¿no? A eso se refiere. El objeto oscila alrededor de la posición de equilibrio cuando se separa de ella y se deja en libertad el caso
del cuerpo que sube y baja. Puedo ver acá que tengo otro movimiento, parecido a un resorte, lo que tengo ahí de un determinado peso. Pero puedo observar que las ondas y el movimiento de tiempo va siendo más frecuente, va siendo más rápido comparado al de un péndulo, ¿no? Entonces nos da comparación las medidas de las ondas de un péndulo y lo que es un muelle oscilante. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a ver. Tic, tic. Ya, aplicación del movimiento armónico simple de la ingeniería civil. Podemos observar directamente las ondas que describen movimiento telúrico, movimiento de la Tierra, cuando tenemos algún terremoto, ¿no? En las noticias más que todo se ve cuántos, la variación de las ondas que produce un determinado terremoto que va haciendo, dependiendo al grado, ¿no? Del sismo, podríamos decir. Por ejemplo, ahí vemos una fotografía, gracias a Dios en La Paz, en Bolivia, no hay de muchos grados, ¿no? Es bajo lo que es los sismos, no tenemos muchos problemas con estos terremotos, mientras en otros países son grandes catástrofes lo que tenemos. Ya, entonces acá también podemos ver que gracias a estos movimientos, al cálculo en ingeniería civil, se puede observar que tenemos sistema de amortiguación horizontales para edificios, ¿no? A los edificios más modernos tienen este tipo de, o parecidos, ¿no? Lo que es el movimiento para que no tenga este movimiento, ya que eh, algunos edificios tienden a ser muy delicados cuando hay este tipo de movimientos, ni por más que no sean fuertes los movimientos, pero ya el edificio tiende a rajar sus cimientos. Entonces, para esto siempre tiene que haber un buen sistema de amortiguación para que amortigue el movimiento de la tierra y no dañe la estructura del edificio, ¿no? Entonces, estos estudios se puede realizar más que todo en otros países, ¿no? Aquí en algunos edificios hay que tienen algún sistema, ¿no? No es el que estamos viendo, pero son algunos sistemas que van disminuyendo lo que es el daño amortiguando lo que es el daño del terremoto, del sismo que podemos observar. Ahora también podemos ver la maquinaria de demolición, ¿no? Entonces, ¿en qué punto también yo puedo realizar la demolición? ¿Qué punto sería el estratégico para realizar lo que es la demolición? Como por ejemplo han debido ver algunos videos donde ponen explosivos y van derribando lo que son estructuras, edificios. En algunos casos, cuando no lo hacen bien, la demolición va encima de alguna casa y no está bien calculado, ¿verdad? Entonces tienen que saber el punto exacto donde afectar para la demolición, dónde colocar explosivos, dónde demoler para que no perjudique a otra casa. Muy bien. Vamos entonces. A ver, a ver. Ya. Entonces, en la conclusión de este movimiento, la característica principal de todo movimiento armónico es presentar una fuerza que pretende regresar del sistema de su posición de equilibrio, determina fuerza restauradora, ¿no? Entonces, de un lugar a otro, como el péndulo, que va volviendo de una posición. Después del estudio de fenómenos ocurridos en nuestra vida diaria, cotidiana, observamos en el campo las oscilaciones y una oscilación dependiendo de la amplitud del cuerpo y es directamente proporcional al tiempo, ¿no? Entonces, hemos comparado con el tiempo
dependiendo del movimiento del péndulo y del resorte que teníamos, ¿no? Entonces, dependiendo al tiempo es lo que se mide su onda reflejada. Las oscilaciones son directamente proporcionales al rango del periodo que genera, es decir, entre más oscilen los objetos, su periodo se torna mayor. Muy bien, a ver, acá. Y vamos a terminar la parte teórica con esto. Bueno, lo estoy acortando un poco lo que es, a ver dónde está, la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es la intensidad eléctrica, es el flujo de carga eléctrica que se desplaza a través de un conductor eléctrico de un lugar a otro. Entonces, donde un lado es positivo, el otro lado es negativo y vemos que esta corriente eléctrica, que es la energía, va alimentando lo que son, por ejemplo, los equipos, va alimentando lo que son, todo ya está realizado con lo que es la electricidad, ¿no? Somos muy dependientes de lo que es. Cuando no hay luz, a veces no funcionan diferentes aparatos tecnológicos y ahora más modernos, ¿no? Como el celular, internet, computadoras, que son los últimos equipos tecnológicos que tenemos, ¿no? Todos son dependientes de la electricidad. ¿Dónde va esta corriente eléctrica? ¿Ya? Entonces, podemos ver un pequeño ejemplo acá de lo que es el generador. Acá está. El generador es el que produce la electricidad, que puede ser un determinado, una pila, por ejemplo. Pero también hay fuentes de energía que son directamente los generadores eléctricos que ya alimentan a las ciudades. Entonces, este es un pequeño ejemplo. ¿No? El receptor, que sería un foco, el receptor, que sería lo que es un aparato eléctrico, una impresora, una televisión, el conductor, que es el cable, que vamos viendo de diferentes números, el interruptor que prende y apaga, ¿no? En una bombilla de luz podremos observar lo que es el interruptor. Y el fusible que protege en algunos casos, algunos aparatos tienen lo que es el fusible, que cuando hay un corte o mm, un problema eléctrico, un problema técnico, directamente el fusible es el que se quema y no el aparato en sí, es el que protege. Muy bien. Vamos. Acá. Ya. El circuito eléctrico, la corriente eléctrica es la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de la fuerza electromotriz, que provoca el movimiento de los electrones en un conductor, que provoca el movimiento de los electrones en un conductor para que por un conductor circule una corriente eléctrica. Es necesario que entre sus extremos haya una diferencia de carga eléctrica, de manera que los electrones circulan desde donde hay cantidad hasta donde hay menos, ¿no? Entonces, simplemente nos menciona que el circuito eléctrico debe ser cerrado. Al ser cerrado, va funcionando. Si tuviera el interruptor apagándolo, ya no habría lo que es la electricidad porque no habría circulación. Ese es el efecto que causa, ¿no? Cuando lo accionamos, hacemos el cierre del circuito. Cuando lo desactivamos, está abierto, podríamos decir, lo que es este circuito. Muy bien, vamos con... Ya. Bueno, vemos algunas señales, ya, de lo que es las radios. Ya no se escucha tanto, ¿no? Ya no están utilizados, pero sí en algunos casos.
En las frecuencias podemos observar lo que es la frecuencia AM. La frecuencia AM sí es utilizado en lo que es, por ejemplo, las provincias, lugares alejados. Las ondas son más largas y tienen mayor alcance, ¿ya? Entonces, si ustedes van a, por ejemplo, Yungas o al altiplano, las personas siguen utilizando lo que es este medio de comunicación, que es la radio, ya sigue siendo utilizado frecuentemente. Y el AM es lo que utilizan más, ya que tiene mayor alcance. En cambio, en la ciudad es lo que es el FM, ya que lo utilizamos algunos programas de radio, más utilizados en la ciudad, que tiene más corto alcance, simplemente un determinado eh, lugar que no es muy extenso, digamos, como una ciudad podríamos abarcar, pero en provincias ya llega a todo lado, ya es más fuerte la señal, por eso he utilizado lo que es el AM. Ya entonces también muestra la comparación de las ondas. En el AM las ondas son más extensas y en el FM son más cortas, ¿no? Entonces vemos que este tema más que todo se refiere hacia lo que es la utilización de las ondas. Los cálculos, por ejemplo, lo que hemos visto que es en la construcción, de construcción civil, ingeniería civil, nos decía, las ondas nos ayudan a hacer las estructuras, a detectar los terremotos, a ver lo que es las señales. La anterior clase también vimos lo que era la señal de internet, que van viajando en ondas, el sonido, y lo que utilizamos en radio, lo que utilizamos en diferentes equipos. También hay lo que es también en equipos médicos se utiliza lo que es estas ondas, ¿ya? Entonces vemos que son utilizados en nuestra vida diaria, que hay estudios a profundidad, ¿no? De lo que son las diferentes, y nos ayuda lo que son, por ejemplo, la trigonometría, nos ayuda lo que es las funciones seno, coseno, tangente. En este tipo de cálculos se utiliza lo que es las funciones trigonométricas. Vamos viendo las ondas desde lo más sencillo hasta lo más avanzado. Vamos refiriendo a lo que es la utilidad. A esto se va lo que es el tema, simplemente a la aplicación que tenemos de las funciones en el diario vivir, ¿no? Y estos cálculos, aunque sean ejercicios a veces que hemos visto sencillos, de distancias de lo que es el cálculo, se van utilizando en diferentes estudios, se va profundizando más y es utilizado en nuestro entorno social, nuestro entorno médico, entorno en las construcciones, en todo lo que es nuestra vida diaria. Muy bien, entonces con eso habríamos terminado lo que es la parte teórica. Yo también, ¿no? Les había dicho anteriormente,